Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un ejercicio de estática, específicamente uno sobre fuerzas en el espacio. Entonces, si te interesa la solución de este ejercicio, te invito a que sigas viendo este video hasta el final. Comencemos. El ejercicio nos da la tensión del cable AC y nos pide el peso de la placa. Lo primero que se debe hacer es un DCL, un diagrama de cuerpo libre, a la placa, porque a la placa es donde llegan todas las fuerzas, donde están involucradas todas las fuerzas. Aquí tendríamos el esquema de la placa y ahora vamos a colocar las fuerzas que actúan sobre ella. Entonces la primera sería el peso. Entonces el peso de la placa va a ir hacia abajo. Para que esta placa se mantenga en equilibrio, los cables deben que contrarrestar al peso. Entonces estos cables se van a encontrar a tensión. Recordemos que cuando decimos que un elemento se encuentra a tensión, lo representamos saliendo del punto, o en este caso del elemento que sería la placa. Ya tendríamos el diagrama de cuerpo libre, en el cual están expresadas todas las fuerzas que actúan sobre la placa y están las medidas. Ahora lo que sigue es expresar las fuerzas como vectores. Recordemos que la fuerza la podemos expresar como el producto entre su magnitud y su vector unitario. El vector unitario se define como la dirección de ese vector sobre su magnitud. Y el vector unitario va en la misma dirección que la fuerza. Ya conociendo esto, vamos a expresar estas fuerzas como vectores. El vector TVA es igual a TVA por el vector unitario BA. El valor de la tensión BA no se conoce, pero el vector unitario sí. Entonces, ¿cómo llega desde B hasta A? Podemos ver estas flechas que acabé de hacer. Entonces, para llegar desde B hasta el punto A, se tiene que recorrer 320 milímetros, porque las dimensiones están en milímetros, 320 milímetros en X, tiene que subir 480 milímetros y desplazarse hacia atrás 360 milímetros. Entonces, vamos a colocar estas medidas en metros. Como va hacia la derecha, queda positivo la componente en Y. Como va hacia arriba, queda positivo la componente en J. Y como va hacia atrás, queda negativo la componente en K. Ahora, la magnitud de este vector es la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes. En este caso, aunque la componente en K es negativa, se puede dejar como positiva al sacar la magnitud porque un número elevado al cuadrado siempre va a dar positivo. Entonces no es necesario colocar esta componente como negativa acá en la raíz. Este valor da 0,68. Ahora vamos a dividir cada una de estas componentes sobre 0,68 y a la vez a multiplicarlo por TVA. El resultado de esa operación da los valores para cada componente del vector. Entonces yo recomiendo en estos casos que no hagan un número entero, dejarlo de la manera fraccionaria para no perder exactitud en los resultados. Y aquí ya tendríamos expresado nuestra primera tensión de forma vectorial. Ahora vamos con la segunda tensión. El vector TCA es igual a la magnitud de la tensión CA por su vector unitario. Este valor, como vemos, se nos da en el enunciado y nos dice que la tensión de ese cable es de 60 newtons. Entonces el vector TCA va a ser igual a 60 por su vector unitario. Entonces, ¿cómo se va desde el punto C hasta el punto A? Recorre 450 milímetros en X, sube 480 milímetros en y va hacia atrás 360 milímetros en el eje Z y pues llega a A.
Como dije anteriormente, esas medidas se van a manejar, esto está en milímetros, se van a manejar en metros. Como va hacia la izquierda, esa distancia va a ser negativa, sube, sería positiva, y va hacia atrás, sería negativa. Esta sería la dirección de ese vector. Ahora sobre la magnitud, que sería la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. El valor de esta raíz cuadrada es 0,75. Vamos a dividir cada componente sobre 0,75 y multiplicarlo por 60. Obtenemos el valor de TCA es igual a menos 36 newtons en I más 38,4 newtons en J menos 28,8 newtons en K. Ahora vamos con la siguiente tensión. El vector TDA es igual a TDA por su vector unitario. Entonces el vector TDA va a ser igual a la magnitud de la tensión DA, que no se conoce, por su vector unitario. Nos vamos al punto D y miramos cómo se puede llegar hasta A. Se desplaza hacia la izquierda 250 milímetros, sube 480 en Y y va hacia adelante 360. Como se desplaza en X hacia la izquierda, será negativa esa distancia. Sube, positivo, y va hacia adelante, también sería positivo en el eje Z. Calculando esta magnitud obtenemos 0,65. Repartiendo este denominador entre todas las componentes y multiplicando por TDA, tendríamos expresado el vector TDA de la siguiente manera. Ya solamente faltaría expresar vectorialmente el peso. Entonces el vector peso va a ser igual a la magnitud, que toda la magnitud de ese peso va hacia abajo, entonces va a ser negativa, y como está en el eje Y, será una componente J. Listo, después de haber expresado las fuerzas vectorialmente, lo que sigue es utilizar las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Las fuerzas que están en X serían las que tienen la componente Y. Vamos a ver a nuestras fuerzas expresadas como vectores y todas las que tengan la componente Y las vamos a escribir acá. Entonces tendríamos estas fuerzas en X y a eso lo igualamos a 0. Entonces de esto vamos a despejar una de estas dos fuerzas. Yo, por ejemplo, voy a empezar a despejar TVA. 8/17 de TVA va a ser igual a 36 más 5/13 de TDA. Pase esto que está negativo al otro lado de la ecuación a sumar estos dos términos. Ahora, para dejar TVA sola, esto que está dividiendo pasaría al otro lado de la ecuación a multiplicar. Y esto que está multiplicando a TVA pasaría al otro lado de la ecuación a dividir a toda la expresión. Quedando que TVA es igual a 17 octavos por 36 más 5/13 de TDA. Se aplica la propiedad distributiva, multiplicamos 17 octavos por 36 y luego 17 octavos por 5/13 de TDA, resultando TVA es igual a 76,5 más 85 sobre 104 TDA. Y así tendríamos la primera ecuación. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y, que serían las fuerzas que tengan la componente en J. Tendríamos estas fuerzas en Y y las igualamos a 0. Entonces de aquí podríamos despejar al peso. Y esta sería la ecuación 2. Por último hacemos sumatoria de fuerzas en Z y acá colocamos todas las fuerzas que tengan la componente K. Serían estas tres fuerzas y las igualamos a 0 y despejamos una de ellas. Por ejemplo, TVA.
pasamos TBA, que está restando, al otro lado de la ecuación a sumar. Quedaría positiva y acá simplemente organizamos un poco los datos y podemos decir que esta sería la ecuación número 3. Ya con estas tres ecuaciones, el siguiente paso sería darle solución y así encontrar los valores de las tensiones y del peso. Entonces, si se reemplaza la ecuación 1 en la ecuación 3, resulta lo siguiente. Utilizando la propiedad distributiva, podemos simplificar un poco esta expresión. Agrupando términos semejantes, o sea, los que tengan TDA para un lado y los que no lo tengan, pues para el otro lado, obtenemos. Ahora sumemos estos valores y por este lado hagamos una resta de fraccionarios. 69,3 va a ser igual a 63 sobre 520 TDA. Despejando TDA, o sea, pasando 520 que está dividiendo a multiplicar al otro lado y 63 que está multiplicando, pasarlo al otro lado a dividir, obtenemos que TDA es 572 newtons. Ya conocido TDA, nos vamos a la primera ecuación y reemplazamos ese valor para poder hallar TBA. Metiendo estos valores en la calculadora, obtenemos que TBA es 544 newtons. Por último, reemplazamos los valores de TBA y TDA en la ecuación 2, que va a darnos el peso. Y ya con estos valores, simplemente es meterlos a la calculadora y obtenemos el valor del peso, dando que el peso de esa placa es igual a 844,8 newtons. Y listo muchachos, ya con este dato terminamos el video, no sin antes decirles que cualquier duda o opinión la dejen en los comentarios que yo estaré leyéndolos. También que si te gustó el video le des like, comenta y compártelo. Y si no te has suscrito, hazlo, me ayudarías demasiado. Ya dicho esto, nos vemos en un próximo video.